y me dijo algo que ningún padre debería escuchar jamás. Niega tu fe, o te echo a la calle. Tenía 73 años, más de 40 años caminando con Dios, y mi propio hijo me estaba pidiendo que escogiera entre mi Dios y quedarme en la calle. En ese momento entendí algo que él todavía no sabe, que el error más grande que cometió fue creer que yo no tenía a dónde ir. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ezequiel Romero, y aquella mañana en Guadalajara, Jalisco, el café ya estaba frío cuando llegué a la cocina. No era la primera vez. Pero esa mañana lo noté de otra manera, como si el frío del café fuera una señal que yo había ignorado demasiado tiempo. Me senté solo en la mesa, con mi Biblia abierta en Salmos 27 y la taza entre las manos, intentando encontrar la misma paz de siempre. Afuera, los pájaros cantaban. Adentro, la casa de mi hijo Andrés respiraba con una tensión que yo todavía trataba de llamar cansancio. Llevaba 4 meses viviendo con él, desde que vendí la casa donde crié a mi familia, donde enterré recuerdos, donde pasé 40 años de madrugadas en oración. La vendí porque Andrés me lo pidió, y porque creí que a mi edad era mejor convertir esa etapa de mi vida en recursos ordenados que seguir aferrado a paredes vacías. Y yo, que siempre confié en mi hijo, empaqué mis cosas sin dudar. Lo que más me desconcertaba no era su frialdad de esos días, sino recordar que semanas antes había insistido con una voz casi cariñosa en que yo me mudara con ellos. Esa mañana, Paola entró a la cocina sin saludar. Mi nuera entraba a los espacios con esa seguridad de quien actúa como si todo le perteneciera. Elegante, siempre bien arreglada, con ese perfume fuerte que siempre parecía fuera de lugar a esa hora. Me miró de reojo, vio la Biblia sobre la mesa y desvió los ojos como si hubiera visto algo que le incomodaba. «Ya está el café», dijo señalando la cafetera. «El de ayer lo dejé calentar para usted». No había calidez en su voz. Era una información, no una invitación. «Gracias, Paola», respondí, y sonreí aunque ella ya me había dado la espalda. Me levanté, me serví el café y volví a sentarme. Seguí leyendo. Eso es lo que he hecho toda mi vida: leer, orar, guardar silencio. Mi madre decía que el silencio de un hombre honesto vale más que 1000 palabras de uno ambicioso. Nunca entendí tanto esa frase como en esos meses. Sofía llegó a la cocina con el uniforme mal abotonado y el cabello todavía revuelto. 12 años, y ya cargaba en los ojos una madurez que no debería tener. Me vio y sonrió, una sonrisa de verdad, de esas que te llegan al pecho. «Buenos días, abuelo», dijo, y me dio un abrazo antes de sentarse. «Buenos días, mi niña. ¿Dormiste bien?» «Más o menos», respondió sirviéndose el cereal. «Soñé cosas raras». No me dijo qué cosas. Yo tampoco pregunté. Hay conversaciones que los niños tienen con uno cuando están listos, y yo aprendí a esperar. Andrés bajó 15 minutos después. 46 años, traje de entresemana, teléfono en la mano antes de llegar al último escalón. Mi hijo tiene la mirada de un hombre que siempre está en otro lugar, aunque esté frente a ti. Desde pequeño fue así, inquieto, impaciente, con prisa para llegar a un lugar que nunca terminaba de definir. Lo quiero. Dios sabe que lo quiero. Pero hay personas a las que uno quiere y que aún así duelen. «¿Ya hay desayuno?», le preguntó a Paola sin mirarme. «En la estufa», respondió ella. Se sirvió, se sentó frente a su teléfono y comió de pie junto al mostrador. Ni siquiera llegó a la mesa. Yo estaba ahí, y aún así eligió no sentarse. Intenté iniciar conversación. «Andrés, ¿cómo vas con el trabajo?» «Bien, papá», respondió sin levantar los ojos de la pantalla. «¿Sigues con el mismo proyecto del norte?» «Sí». Silencio.
Sofía me miró con esa expresión que tienen los niños cuando entienden más de lo que deberían. Yo le guiñé un ojo. Ella bajó la vista a su cereal. Esa tarde, mientras yo rezaba el rosario en mi cuarto, en voz baja como siempre hago, escuché pasos detenerse frente a mi puerta. No tocaron. Solo se detuvieron un momento y luego siguieron de largo. Pero yo sentí la molestia a través de la madera. Los silencios de esa casa decían más que cualquier grito. A la hora de la cena, Paola había preparado algo elaborado. Carne con salsa de chile ancho, arroz rojo, frijoles de olla, la mesa puesta con servilletas de tela. Todo muy bonito. Pero la conversación era otra cosa. En la colonia están cambiando las reglas del fraccionamiento, dijo Paola, sirviendo con esa elegancia suya. Ya no van a permitir ruidos después de las 10 de la noche. Menos mal, respondió Andrés. Ya era hora. Paola lo miró un segundo y luego me miró a mí. También hay vecinos que se molestan con cualquier sonido en la mañana temprano. Lo dijo sin nombrarme, pero era para mí. Yo oro en voz baja a las 5 de la mañana. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. Entiendo, dije solamente. Sofía dejó de comer por un momento. Andrés no dijo nada, pero algo cruzó por su cara. Una impaciencia que todavía no había encontrado la palabra para salir. Esa noche, antes de dormir, leí el Salmo 23 3 veces. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Lo repetí como lo he repetido toda mi vida, pero esa noche las palabras pesaban diferente, porque empezaba a entender algo que tardé demasiado en nombrar. Esa noche entendí que el miedo no siempre viene de afuera, a veces empieza dentro de la propia familia. Me dormí con esa certeza apretada en el pecho, y con algo más. La extraña sensación de que todo lo que había callado en esos meses estaba a punto de dejar de caber dentro de esta casa. Fue al día siguiente, en el desayuno, cuando Andrés se paró frente a mí, dejó el teléfono sobre la mesa por primera vez en semanas y me miró a los ojos con una frialdad que no le conocía. «Papá», dijo, «necesitamos hablar de algunas cosas. Aquí no quiero esas cosas que traes contigo. Ni las oraciones, ni las visitas, ni nada de eso. Esta es mi casa». Y antes de que yo pudiera responder, se levantó y se fue. No toda humillación llega con gritos. Hay algunas que llegan despacio, como el agua que entra por debajo de una puerta, y cuando te das cuenta, ya tienes los pies mojados. Los días que siguieron a las palabras de Andrés fueron así. No hubo una confrontación directa, no hubo portazos ni voces elevadas, solo reglas. Reglas que aparecían de la nada, como si siempre hubieran existido y yo fuera el único que no las conocía. La primera llegó un martes por la mañana, cuando Andrés bajó antes de salir al trabajo, y me encontró en el sillón de la sala con la Biblia abierta y los labios moviéndose en silencio. Me miró desde el pasillo con esa expresión suya, la misma que pone cuando algo le estorba, y todavía no decidió cómo eliminarlo. «Papá, si vas a hacer eso, hazlo en tu cuarto. La sala es un espacio común». Lo dijo con una calma que dolía más que el grito, como si estuviera corrigiendo a alguien que no termina de aprender una regla elemental. Me levanté sin responder, tomé mi Biblia y subí. Sofía estaba en las escaleras y me vio pasar. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. La segunda regla llegó 3 días después. Esa semana yo había recibido la visita de don Aurelio, un hombre de la parroquia que lleva años compartiendo el camino de fe conmigo. Hombre bueno, de hablar pausado y risa fácil. Tomamos café en la cocina, hablamos poco más de 1 hora, y cuando se fue yo me sentí más liviano que en semanas. Esa noche, Paola me esperaba en la sala con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Don Ezequiel», empezó con esa voz suave que usa cuando quiere que algo parezca razonable, «entendemos que usted tiene sus amistades.
Pero esta es una casa con rutinas. Andrés llega cansado. Yo trabajo desde casa en las tardes. Y las visitas interrumpen. Sería mejor avisarnos antes. Era solo don Aurelio, respondí. Un hombre tranquilo. No se trata de quien sea, dijo ella. Se trata del espacio. Andrés estaba sentado en el sillón, con el teléfono en la mano, fingiendo no escuchar. Pero escuchaba. Siempre escucha cuando Paola habla, aunque pretenda estar en otro lado. Entendido, dije, y subí a mi cuarto. Esa noche no dormí bien, no por enojo, sino por tristeza. Hay una tristeza específica que solo conocen los padres cuando ven al hijo que cargaron y criaron y amaron convertirse en un desconocido, no de golpe, poco a poco, como si algo dentro de ellos se fuera apagando sin que nadie encienda otra luz. Sofía tocó mi puerta al día siguiente, un sábado por la mañana. Entró con 2 galletas en la mano y se sentó en el borde de la cama, como si mi cuarto fuera el lugar más natural del mundo para estar. ¿Estás triste, abuelo?, preguntó, directa como solo los niños saben serlo. Estoy pensando, respondí. Yo también pienso mucho últimamente, dijo mordiendo la galleta. O sea, siempre fue así, creo, pero ahora se siente más. No entendí del todo lo que quiso decir, pero lo guardé. Los comentarios de Paola se fueron volviendo más frecuentes y más afilados. Pequeñas frases soltadas en el momento justo, con una precisión que uno solo logra cuando practica. Una mañana dijo, mientras desayunábamos los 3, que había leído que cuando una persona mayor se aferra demasiado a sus rituales religiosos, a veces es porque ya se está aislando de la realidad. Lo dijo mirando su taza, como si fuera un dato casual. Andrés levantó los ojos del teléfono apenas un segundo y volvió a bajarlos, pero alcanzó a asentir. Yo tomé mi café. Otro día, cuando Sofía me preguntó en voz alta si podía acompañarme a misa el domingo, Paola respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Sofía, tú tienes tarea y actividades. No podemos mezclar todo. La niña me miró. Yo le sonreí. No había nada más que hacer en ese momento. Lo que más pesaba no era la prohibición de orar en voz alta, ni las visitas restringidas, ni los comentarios de Paola. Lo que más pesaba era el silencio de Andrés. Porque un hijo que grita todavía está ahí, todavía te ve, todavía cree que vale la pena pelear contigo. Pero un hijo que calla y deja que otros hablen por él, ese hijo ya tomó una decisión que aún no te ha comunicado. Un jueves por la tarde los escuché discutir en voz baja detrás de la puerta de su cuarto. No pude escuchar las palabras, solo el tono. El tono de Paola, firme y calculado. El de Andrés, que comenzaba con resistencia y terminaba cediendo. Siempre terminaba cediendo. Esa noche en la cena, Andrés llegó con una expresión diferente, como alguien que ensayó algo en el camino a la mesa y no está seguro de cómo va a salir. Papá, dijo, después de que Sofía fue a lavar su plato, quiero que entiendas que nosotros respetamos tus creencias, pero hay formas de vivir en comunidad que requieren ajustes de todos. Usó esa palabra, ajustes, como si mi fe fuera una temperatura que se sube o se baja con un botón. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Miró a Paola. Ella tomó un sorbo de agua. Menos visitas, menos ruido en las mañanas. Y entendemos que usted dona dinero a su iglesia. Eso también es algo que tenemos que revisar. Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. No por el dinero, sino porque en ese momento entendí que la conversación nunca había sido sobre la fe, ni sobre el ruido, ni sobre las visitas. Había sido desde el principio sobre otra cosa completamente distinta. Me limpié la boca con la servilleta. Me puse de pie con calma. Los miré a los dos. «Buenas noches», dije. Y subí. Detrás de mí, escuché la voz de Andrés, baja pero clara, con una frialdad que nunca antes había tenido conmigo. «Si quieres vivir aquí,
Vas a tener que cambiar. Un hombre puede soportar que lo insulten. Lo que no puede soportar tan fácilmente es que lo vigilen como si fuera un sospechoso dentro de su propia familia. La semana siguiente, a las palabras de Andrés, cambió algo en la atmósfera de la casa. No de golpe, sino como cambia el cielo antes de una tormenta. Primero un color raro en el horizonte, luego el viento, luego el olor. Yo llevaba toda mi vida aprendiendo a leer señales, y las señales de esa semana eran claras. Comenzó con preguntas. Andrés nunca había mostrado interés en mis finanzas. En 46 años de vida, jamás me había preguntado cuánto ganaba, cuánto tenía, cuánto gastaba. Pero un lunes por la noche, mientras yo leía en la sala, ya con permiso de estar ahí, según las nuevas reglas, se sentó frente a mí con una expresión que intentaba parecer casual y no lo lograba. «Papá, ¿cuánto te depositan de pensión cada mes?» Levanté los ojos del libro. «¿Por qué preguntas?» «Porque somos familia», dijo encogiéndose de hombros. «Y en esta casa hay gastos. Luz, agua, gas, comida. Todos debemos aportar». Era razonable, era incluso justo. Pero había algo en su tono que no era razonable ni justo. Era el tono de alguien que ya hizo cuentas antes de hacer la pregunta. «Recibo 12,000 pesos al mes de pensión», respondí. Era cierto. Lo que no mencioné era lo demás. Andrés asintió, lento, como procesando un número. «¿Y de eso cuánto le das a la iglesia?» Ahí estaba, la pregunta real. «Con lo que tengo ordenado desde hace años», respondí, y volví a mi libro. No le gustó esa respuesta. Lo supe sin mirarlo, porque el silencio que siguió se sintió pesado, incómodo. Era el silencio de alguien que quiere seguir preguntando, pero todavía no encuentra cómo. 2 días después, encontré a Paola con un comprobante de donación en la mano, un papel suelto que yo había dejado sin pensar sobre la repisa del pasillo al llegar de misa. Cuando me vio, lo dejó exactamente donde estaba, como si no lo hubiera tocado, y me sonrió. «Don Ezequiel, ¿necesita algo de la farmacia? Voy a salir». «No, gracias, Paola». Me fui a mi cuarto. Desde ese día guardé todos mis documentos dentro de una bolsa de tela que puse bajo la cama. Esa noche dormí con la bolsa entre los pies, como hacía mi madre con sus ahorros durante los años difíciles. El comprobante que Paola había visto era uno de los recibos de donación mensual a la parroquia. La mayor parte de mi pensión iba a la iglesia cada mes. A veces eran 10,000, a veces 12,000, según lo que yo ya tenía cubierto por otro lado, porque yo no vivo de mi pensión, nunca lo he necesitado. Pero eso todavía no era de su conocimiento. Al día siguiente, Andrés llegó del trabajo antes de lo habitual. Me encontró en la cocina tomando un vaso de agua y entró con ese paso acelerado que tiene cuando algo le hierve por dentro. «Papá, necesito que me expliques algo. Dime, donas casi toda tu pensión a tu iglesia, ¿es cierto?» «Sí». Se quedó mirándome como si yo hubiera dicho algo en otro idioma. «Entonces, ¿con qué vives?» «Con lo que tengo ordenado desde hace años», respondí. «Papá», bajó la voz, pero era una voz baja, cargada. «Si donas casi toda tu pensión, y aún así nunca te falta nada, entonces hay algo que no nos estás diciendo». Lo miré con calma. «Entiendo lo que crees», dije. «Quería que supiera que yo nunca había sido una carga completa en esa casa. Compraba mis medicinas, pagaba mis gastos personales, y más de una vez dejé dinero sin decir nada para que no se sintiera como limosna. Pero no se lo dije en ese momento. Porque hay cosas que se dicen cuando el otro está listo para escucharlas, y Andrés todavía no lo estaba. No respondió de inmediato. Me estudió un momento, como intentando encontrar algo en mi cara. Luego sacudió la cabeza. «Voy a hablar con gente de tu iglesia. Esto no puede seguir así». «Andrés», dije con calma, «no vas a hacer eso». Fue la primera vez en meses que le hablé con ese tono. No de enojo, sino de certeza.
el tono que usaba cuando él era niño y cruzaba una línea que no debía cruzar. Algo en él lo reconoció porque se detuvo, pero solo se detuvo un segundo. Esta es mi casa y no voy a permitir que sigas regalando lo que podría ayudarnos a todos. Se fue al estudio y cerró la puerta. Esa noche, Sofía me buscó en mi cuarto con el pretexto de pedirme ayuda con una tarea de historia. Estuvimos casi una hora hablando de la Revolución Mexicana, de Zapata, de lo que significa luchar por algo que crees justo. Ella hacía preguntas inteligentes, de esas que obligan a pensar antes de responder. En algún momento dejó el cuaderno y me preguntó sin preámbulo: «Abuelo, ¿tú tienes miedo?» «¿De qué tendría miedo, Sofía?» «No sé, de quedarte sin lugar». La miré. 12 años y ya cargaba esa pregunta. Los hombres que caminan con Dios nunca se quedan sin lugar, le dije, aunque a veces el camino los lleva por lugares que no esperaban. Ella asintió, pensativa. Luego volvió a su cuaderno. Los días siguientes los noté diferente. Andrés comenzó a revisar el correo antes de que yo pudiera verlo, aunque casi nada de lo mío llegaba realmente a esa dirección. Paola empezó a preguntar, con esa dulzura calculada, si yo necesitaba algo del banco o si tenía pensado algún gasto fuerte ese mes. Pequeñas intrusiones envueltas en apariencia de cuidado. Una tarde, escuché a Andrés hablar por teléfono en el jardín. Hablaba de números, de plazos, de algo que vencía pronto. Su voz tenía una urgencia que yo no le había escuchado antes, una desesperación apenas controlada que se filtraba entre cada pausa. No alcancé a escuchar con quién hablaba, pero alcancé a escuchar una frase, clara y sola, antes de que bajara la voz. Si logramos mover ese dinero antes de que alguien pregunte, podemos cubrir todo. Me alejé de la ventana sin hacer ruido. Me senté en el sillón. Abrí la Biblia en cualquier página. Las palabras no entraban. Solo podía pensar en esa frase. En ese dinero que alguien quería mover. En ese alguien que preguntaría. Y entonces Andrés entró a la sala, me vio sentado y se detuvo un segundo. Luego caminó hacia mí con la determinación de alguien que ya cruzó una frontera dentro de sí mismo. «Papá», dijo, «vamos a tener que hablar de tus finanzas en serio, lo que recibes, lo que gastas, lo que donas, todo». Me miró fijo. «Ese dinero también impacta esta casa, papá. Ya no puedes manejarlo como si no nos tocara en nada. Hay conversaciones que los adultos creen privadas y que los niños escuchan completas, guardadas en silencio, esperando el momento exacto para entregarlas. Sofía me las entregó un miércoles por la tarde, pero antes de eso, los días que siguieron a las palabras de Andrés fueron de una calma extraña, una calma de superficie, como el agua quieta sobre una corriente profunda. Él no volvió a mencionar el tema del dinero directamente, Paola tampoco. Los tres desayunábamos, comíamos y cenábamos con una cortesía tensa que era peor que cualquier discusión abierta, porque requería más esfuerzo y dejaba más cansancio. Yo observaba. Siempre he sido hombre de observar más que de hablar. Con los años aprendí que las personas revelan sus intenciones mucho antes de que sus palabras las confirmen. Las revelan en los gestos pequeños, en cómo evitan tu mirada, en cómo cambian de tema cuando te acercas, en cómo bajan la voz cuando creen que no escuchas. Andrés bajaba la voz constantemente esa semana. Un martes por la noche lo escuché hablar por teléfono desde el pasillo de arriba. Yo estaba en mi cuarto con la puerta entreabierta. Su voz llegaba en fragmentos, pero suficientes. «No puedo más tiempo. El plazo vence en 6 semanas. Si no consigo cubrir eso, todo lo demás se cae también». Pausa. «Ya sé lo que te dije, pero esto es diferente. Esto es real». Pausa más larga. «Estoy buscando cómo. Solo dame tiempo». Cerré los ojos. No necesitaba escuchar más para entender el contorno de lo que estaba pasando.
Andrés tenía problemas, problemas de dinero, problemas serios, el tipo de problemas que hacen que un hombre empiece a mirar alrededor buscando qué puede usar, y yo estaba en ese alrededor. El miércoles, Sofía llegó de la escuela antes de lo habitual. Entró por la puerta trasera, como solía hacer cuando no quería que nadie la oyera llegar. Subió directo a mi cuarto y tocó 2 veces, despacito. «¿Puedo pasar, abuelo?» «Siempre, mi niña». Entró, cerró la puerta con cuidado y se quedó parada junto a ella un momento, como alguien que lleva algo pesado y todavía decide si lo va a soltar. «Anoche escuché a mis papás hablar», dijo. «¿Sí?» Estaban en su cuarto, pero no cerraron bien la puerta. A veces pasa. Asentí, sin apresurarla. Sofía se sentó en el banco junto a la ventana. Afuera, las nubes habían cubierto el sol de la tarde y la luz era gris y quieta. Ella miró hacia afuera un momento antes de hablar. «Papá le dijo a mamá que tiene una deuda muy grande, con un banco y con alguien más. No escuché bien con quién. Dijo que debe como 800,000 pesos entre todo. 800,000 pesos. Una cantidad que puede hundir a cualquiera». Lo dijo con la naturalidad de los 12 años, sin entender del todo el peso de ese número. Yo sí lo entendía. Siguió hablando, continuó Sofía. Dijo que si no paga antes de que termine el trimestre, pueden embargarle cosas. La camioneta, creo, y algo de una cuenta. ¿Escuchaste algo más? Dudó. Lo que seguía era lo que más le costaba decirme. Dijo que si lograba que firmaras unos papeles, podría usar algo tuyo como garantía, ordenar sus deudas y ganar tiempo antes de que ya no hubiera salida. Mamá le preguntó si tú sabías, y él dijo que todavía no, pero que iba a encontrar la manera de convencerte. El cuarto quedó en silencio. Afuera pasó un automóvil. Dentro, el reloj de la pared marcó su tic lento y constante. «¿Qué papeles, abuelo?», preguntó Sofía, mirándome con esos ojos que querían entender y al mismo tiempo querían que todo tuviera una explicación sencilla. «No lo sé todavía», respondí. Era cierto que no lo sabía con exactitud, pero podía imaginarlo. «¿Estás enojado?» «No, mi niña». «¿Estás triste?» Pensé la respuesta. «Estoy entendiendo», dije al fin. Sofía asintió como si eso tuviera sentido, porque para ella lo tenía. Luego sacó su libro de la mochila y se quedó en mi cuarto leyendo hasta que Paola la llamó a cenar. Antes de irse, me miró desde la puerta. «Creo que papá quiere algo tuyo, abuelo, y no creo que sea solo dinero para la casa». Lo dijo con la honestidad incompleta de los 12 años, la que no tiene todos los nombres, pero sí tiene toda la dirección. Y salió. Yo me quedé sentado en el borde de la cama, con las manos juntas y los ojos cerrados. No recé en ese momento, solo respiré. Dejé que todo lo que había escuchado se acomodara dentro de mí, como se acomoda la tierra después de un temblor. 800,000 pesos de deuda, 6 semanas de plazo. Un hijo que me había traído a su casa no por amor, sino porque necesitaba algo que creía que yo tenía, y que no sabía todavía cuánto era en realidad. Esa noche, después de cenar, Andrés intentó iniciar una conversación sobre planificación familiar y decisiones que convienen a todos. Paola escuchaba desde su silla con esa postura suya de estatua elegante. Yo los dejé hablar. Respondí lo mínimo. Asentí en los momentos correctos. Fui, por primera vez en meses, completamente invisible. Porque hay una diferencia entre el hombre que no ve venir el golpe y el hombre que lo ve venir y decide cuándo moverse. Yo ya había decidido que era momento de moverme. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, tomé el autobús hasta el centro. Caminé 3 cuadras hasta un edificio discreto de 3 pisos con una placa pequeña junto al portón. Subí al 2º piso. Toqué una puerta de madera oscura. Adentro, un hombre de 60 años, con lentes delgados y una calma que se parece mucho a la mía, levantó los ojos de sus papeles. «Don Ezequiel»,
dijo el licenciado Esteban Salvatierra. Tome asiento. Nos conocemos desde hace 18 años. Él lleva ese tiempo sabiendo cosas de mí que mis propios hijos ignoran, cosas que guardé con la misma discreción con que oro, en silencio, sin testigos, con una constancia que la gente confunde con pobreza. Me senté frente a él. Licenciado, dije, creo que es momento de cerrar lo que dejamos pendiente. Asintió despacio, como si hubiera entendido desde antes por qué yo estaba allí. ¿Quiere proceder con la cláusula de su nieta? Lo miré. Sí, quiero que lo que construí en silencio no pueda tocarlo nadie, ni con papeles, ni con firmas, ni con presión, y quiero que ella esté protegida antes de que cualquier cosa cambie. El licenciado Salvatierra abrió una carpeta que ya tenía preparada, tomó su pluma y comenzó a escribir. Hay momentos en la vida de un hombre en que todo lo que ha creído, todo lo que ha construido y todo lo que ha callado se pone a prueba en menos de 10 minutos. Mi prueba llegó un domingo. Volví de misa con el alma liviana, como siempre vuelvo. Hay algo en la misa dominical que acomoda las cosas por dentro, que pone cada peso en su lugar justo y deja el pecho despejado. Entré a la casa con esa paz encima, saludé en voz baja porque era temprano, y subí a mi cuarto a dejar el misal y el rosario sobre la mesita de noche. Fue entonces cuando escuché la voz de Paola desde abajo, clara y sin esfuerzo por bajarla. Ya regresó. 2 palabras. El tono de alguien que lleva un rato esperando. Bajé porque el desayuno era a esa hora y yo no quería alterar ninguna rutina. La cocina olía a café recién hecho y a pan tostado. Sofía todavía no bajaba. Andrés estaba sentado a la cabecera de la mesa con los brazos cruzados y una expresión que no era la del lunes ni la del martes. Era otra. Era la de alguien que llegó a una decisión final. Siéntate, papá. Me senté. Paola se quedó de pie junto al mostrador, con la taza en la mano, en silencio. Ese silencio suyo que no es ausencia, sino presencia calculada. Necesito que hablemos de algo serio, dijo Andrés. Adelante. Respiró. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Paola vio ese comprobante que dejaste en el pasillo, y yo empecé a sumar. Dices que donas casi toda tu pensión cada mes, pero un hombre que vive como tú vives y dona lo que donas no encaja. Algo no cuadra, papá, y lo voy a averiguar. Lo dijo como si fuera una acusación, como si yo le debiera una explicación. Averigua lo que necesites, respondí con calma. Ya lo estoy haciendo, dijo, y lo que encuentre va a cambiar esta conversación. Andrés golpeó la mesa con la palma abierta. No fuerte, pero suficiente. El café se movió dentro de las tazas. Lo que importa es que llevas meses aquí viviendo con sencillez, donando lo que donas y guardando silencio sobre lo que realmente manejas. ¿Eso es honesto, papá? ¿O es otra forma de esconder lo que tienes? Paola no se movió. Yo tampoco. Mi Dios me enseñó que el dinero es una herramienta, no una cadena, respondí, y que nadie tiene derecho a la herramienta de otro hombre sin su consentimiento. Yo soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, no mi heredero automático ni mi administrador. Fue como si le hubiera lanzado agua fría. Se quedó un segundo sin palabras. Paola dejó su taza sobre el mostrador, con un sonido seco. Don Ezequiel, dijo ella, con esa voz suave que a estas alturas ya no me engañaba. Nadie está hablando de quitarle nada. Hablamos de transparencia, de familia. Si usted tiene recursos, sería lógico que los ordenáramos juntos. Hay gastos en esta casa, hay deudas que cubrir, hay un futuro que planear. ¿El futuro de quién?, pregunté. No respondió. Andrés se puso de pie. Caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a mí un momento, mirando el jardín. Cuando se volvió, su cara había cambiado. Ya no era la del hijo impaciente, era la de un hombre que soltó algo que no puede volver a guardar.
Papá, esto tiene que terminar. La situación en esta casa no puede seguir igual. Tus oraciones en las mañanas despiertan a Paola. Tus visitas interrumpen el trabajo. Tu dinero va a la iglesia mientras nosotros cargamos con todos los gastos y encima de todo te niegas a tener una conversación honesta sobre lo que tienes y lo que puedes aportar. He sido honesto, dije. No lo has sido. Su voz subió por primera vez hasta un volumen que llenó la cocina. Un hombre honesto no vive en casa ajena, guardando silencio sobre lo que maneja. ¿Qué clase de fe es esa, papá? ¿Una fe que te da permiso de no decir nada a tu propia familia? Escuché pasos en las escaleras. Sofía se detuvo a la mitad, sin bajar del todo, sin subir. Sabía que estaba ahí aunque no la viera. Me puse de pie despacio. Tomé mi taza de café. Me la bebí hasta el fondo porque el café frío me lo habían dado demasiadas veces ya, y ese día no iba a dejarlo. «Andrés», dije, dejando la taza sobre la mesa, «llevas meses desmantelando esta convivencia pieza por pieza. Las visitas, las oraciones, el dinero, todo lo has convertido en un problema. Y hoy veo que en realidad nunca me invitaste a vivir aquí por amor». Se quedó quieto. «Vine porque confié en ti», continué. «Vendí mi casa porque confié en ti. Y resulta que lo que necesitabas no era a tu padre, era lo que creías que tu padre tenía». Paola cruzó los brazos. Andrés apretó la mandíbula. «No vine a pelear», dije. «Nunca he venido a pelear». «Entonces deja de actuar como si todo fuera culpa nuestra», dijo Andrés, y en su voz había ahora algo diferente. Una desesperación que intentaba disfrazarse de autoridad. «Si de verdad quieres vivir aquí en paz, hay condiciones. Nada de dinero a la iglesia hasta que regularicemos las cuentas de la casa. Nada de visitas sin aviso. Y quiero que firmes una autorización para que podamos revisar tu patrimonio con un contador y ver qué puede ponerse como respaldo». «No voy a firmar ninguna autorización». «Papá». «No». Fue en ese momento cuando algo dentro de Andrés cedió. Lo vi en sus ojos. El momento exacto en que un hombre deja de ser quien fue y se convierte en quien nunca debió ser. Se acercó un paso. Su voz bajó, pero se volvió más dura que cuando gritaba. «Escúchame bien», dijo. «Yo sostengo esta casa. Yo pago la luz, yo pago los gastos, yo cargo con todo. Y si no puedes vivir bajo mis condiciones, entonces vas a tener que tomar una decisión». Lo miré a los ojos. Los mismos ojos que vi abrirse por primera vez hace 46 años, en una sala de hospital, cuando yo era un hombre joven que no cabía de alegría. «¿Qué decisión?», pregunté, aunque ya lo sabía. Su voz fue un filo. «Niega tu fe, o te echo a la calle hoy mismo». El silencio que siguió fue total. Ni el reloj se escuchó, ni los pájaros afuera, solo ese silencio denso, pesado, del tipo que cambia las cosas para siempre. Desde las escaleras escuché un sonido pequeño, un sonido que solo hace alguien que aguantó demasiado y ya no puede más. Era Sofía, llorando en silencio. Hay una forma de ganar que no se parece a ninguna victoria que el mundo reconoce. No tiene aplausos, ni testigos, ni gritos de triunfo. Solo tiene pasos lentos, una maleta, y la certeza de que el hombre que se va es más libre que el que se queda. No respondía a Andrés. Y eso fue lo que más lo descolocó. Había esperado cualquier cosa menos silencio. Había esperado súplica, o llanto, o un intento de negociación. Había esperado que yo cediera como había cedido antes, que bajara la cabeza y aceptara alguna condición nueva para mantener la paz. Los meses que vivimos juntos me habían enseñado que los hombres como Andrés, cuando lanzan una amenaza, necesitan una reacción para sentir que la amenaza funcionó. Yo no le di ninguna. Lo miré un momento, nada más, lo suficiente para que supiera que lo había escuchado. Luego me di la vuelta y subí las escaleras con el mismo paso tranquilo con el que había bajado esa mañana. Sofía seguía a la mitad de la escalera.
Tenía los ojos rojos y los labios apretados, con esa fuerza que ponen los niños cuando no quieren que los veas llorar. Me detuve junto a ella. Le puse una mano en la cabeza, despacio, como cuando era más pequeña y tenía miedo de las tormentas. «Todo está bien, mi niña», le dije en voz baja. «No está bien, abuelo», susurró. «Sí lo está, solo todavía no se ve». Ella frunció el ceño, sin entender del todo. Yo seguí subiendo. En mi cuarto cerré la puerta sin seguro. Nunca he necesitado ponerle seguro a una puerta para sentirme protegido. Me senté en el borde de la cama y me quedé quieto varios minutos. No recé, no leí, no pensé en estrategias, solo estuve. Hay momentos en que lo más poderoso que puede hacer un hombre es simplemente estar, sin prisa, sin miedo, sin necesitar que nadie le apruebe lo que va a hacer. Luego me puse de pie y abrí el closet. Tenía 2 maletas. Usé una, la más pequeña. Doblé mi ropa con cuidado, la misma ropa sencilla de siempre, sin marcas caras ni colores llamativos. Puse mis medicamentos en una bolsa lateral. Mis documentos importantes, los que guardaba en la bolsa de tela bajo la cama, los coloqué al fondo, bien envueltos. Mi Biblia encima de todo, como siempre la pongo, como si fuera lo último que necesito y lo primero que quiero encontrar. Tomé el rosario de la mesita de noche. Lo sostuve un momento en la palma de la mano. Ese rosario de madera que lleva conmigo 30 años, que ha estado en hospitales, en velorios, en madrugadas de angustia y de gratitud. Lo guardé en el bolsillo de la camisa junto al pecho. Me tomó 45 minutos empacar todo lo que era mío. 45 minutos para deshacer esos meses. Pensé que eso debería doler más. Y luego entendí que no dolía mucho, porque en realidad nunca había logrado instalarme del todo. Algo en mí supo, desde las primeras semanas, que ese cuarto nunca sería del todo mi lugar. Bajé con la maleta en la mano. Andrés estaba en la sala. Se levantó cuando me vio bajar, y por primera vez desde hacía meses lo vi sin esa máscara de autoridad que había construido pieza por pieza. Solo lo vi a él, a mi hijo, confundido, asustado, sin saber si lo que había desencadenado era lo que realmente quería. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Lo que me pediste», respondí. «Yo no te pedí que te fueras. Me diste 2 opciones. Elegí la que me permite seguir siendo quien soy». Paola apareció en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión que intentaba ser serena, pero que tenía algo nuevo: incertidumbre. Por primera vez desde que la conocí, Paola no parecía tener calculado el siguiente paso. «Don Ezequiel», dijo, «nadie está pidiendo que se vaya así. Podemos hablar». «Ya hablamos», respondí. «Esta mañana, en esta misma cocina». Me moví hacia la puerta. Andrés se puso en medio. «Papá, para. ¿A dónde vas a ir? ¿No tienes...?» Se detuvo. No terminó la frase porque en algún lugar dentro de él todavía quedaba algo que no quería decir eso en voz alta. «¿No tengo qué, Andrés?», pregunté. No respondió. «Llevo toda mi vida proveyéndome a mí mismo», dije. «Antes de que tú nacieras, antes de esta casa, antes de todo esto. No empieces a preocuparte por mí ahora». Se hizo a un lado. No sé si porque quiso o porque algo en mi tono no le dejó otra opción. Sofía apareció en las escaleras otra vez. Ahora estaba completamente vestida, con la mochila al hombro, como si fuera a salir también. Me miró desde arriba con esos ojos grandes y serios. «¿Vas a volver, abuelo?» «Siempre voy a estar para ti, Sofía, donde sea que esté. Puedo llamarte cuando quieras». Ella asintió, apretando los labios. Luego miró a su padre, con una expresión seria, impropia de su edad, como si hubiera entendido más de la cuenta. Abrí la puerta. El aire de la mañana entró limpio y fresco, con ese olor a tierra mojada de las calles después de la madrugada. Me detuve un segundo en el umbral. No miré atrás, ya no era necesario. Pero sí hablé, lo suficientemente alto para que Andrés me escuchara desde donde estaba.
Andrés, dije sin voltear, en todos estos meses nunca te deseé ningún mal, tampoco ahora. Lo que sembraste aquí es tuyo. Lo que yo sembré en silencio también es mío. Hice una pausa. Dios ve todo, incluso lo que tú crees que está oculto. Y caminé. Detrás de mí, escuché la puerta cerrarse. No de golpe. Despacio, como si alguien la hubiera cerrado con cuidado, sin saber muy bien por qué. Tomé el autobús en la esquina. Me senté junto a la ventana, con la maleta entre los pies y el rosario entre los dedos. El autobús avanzó por calles que yo había recorrido durante meses, yendo y viniendo, y que ahora se veían distintas vistas desde afuera. Saqué el teléfono. Marqué un número que me sabía de memoria. Contestaron al segundo timbre. «Licenciado Salvatierra», dije. «Soy Ezequiel. Ya salí de la casa. ¿Sigue disponible el departamento temporal del que hablamos?» «Todo está listo, don Ezequiel», respondió su voz, tranquila y firme. «Lo espero cuando guste». Guardé el teléfono. Apoyé la cabeza en el vidrio frío de la ventana y cerré los ojos un momento. No sentí tristeza. No sentí miedo. Sentí algo que llevaba meses sin sentir con tanta claridad. La libertad de saber que no le debía nada a nadie y que nunca tuvo que demostrar nada para ser quien era. En la casa que dejé atrás, Andrés estaba de pie en su sala vacía, mirando una puerta cerrada, comenzando a entender que algo salió muy diferente a como lo había planeado, pero todavía no sabía cuánto. Hay verdades que esperan pacientemente en la oscuridad, sin prisa, sin ruido, hasta que llega el momento exacto en que la luz las encuentra. Y cuando eso ocurre, no hay manera de volver a meter la oscuridad donde estaba. Andrés encontró la verdad un jueves por la mañana, 12 días después de que yo salí de su casa. Me lo contó después, el licenciado Salvatierra, con esa precisión suya de hombre que documenta todo y olvida poco. Me lo contó sentado frente a su escritorio, con las manos entrelazadas y una expresión que en él equivale a lo que en otros sería una sonrisa amplia. Pero voy a contarlo como ocurrió. Desde el principio, Andrés había contratado a un investigador patrimonial y a un contador de confianza para revisar todo lo que pudiera reconstruirse con documentos, movimientos conocidos, registros públicos y señales financieras indirectas. Le encargó una cosa concreta: armar el panorama más completo posible sobre la situación económica de su padre. Tardaron varios días, más de los que Andrés hubiera querido. Cuando regresaron, traían una carpeta delgada pero densa. Se la entregaron a Andrés en una cafetería cerca de su oficina, porque hay información que es mejor no recibir en casa. Andrés abrió la carpeta. La primera hoja no era un acceso directo a sus cuentas, sino una reconstrucción patrimonial basada en documentos previos, comprobantes, registros fiscales y movimientos que él mismo había dejado ver sin querer. Lo que esa hoja mostraba era suficientemente claro. No una cuenta, sino tres. Una de captación ordinaria, la de los depósitos de pensión que Andrés ya sospechaba. Las otras dos eran distintas. Una cuenta de inversión en un instrumento de renta fija, abierta 17 años atrás, con aportaciones constantes y modestas que con el tiempo y los rendimientos habían llegado a 480,000 pesos. Otra cuenta de ahorro programado, con un saldo reconstruido de 340,000 pesos. Andrés tuvo que leer los números 2 veces. La segunda parte del informe no reproducía el fideicomiso completo, pero sí confirmaba su existencia, su estructura de protección y el perfil de la beneficiaria principal, porque parte de esa información podía inferirse a través de documentos vinculados y movimientos patrimoniales ya formalizados. El patrimonio protegido reunía 2 instrumentos de ahorro e inversión, más un título de deuda gubernamental adquirido 11 años atrás, con un valor de mercado de 380,000 pesos.
El total era de 1.200.000 pesos, ordenados, protegidos, intocables, más una última línea al fondo de la hoja que el contador había subrayado con tinta roja. Beneficiaria principal, su nieta, con mecanismos de administración protegida hasta su mayoría de edad y sin libre disposición por parte de terceros. Andrés leyó esa línea 3 veces. Cerró la carpeta, le pidió la cuenta al mesero, pagó y salió a la calle sin terminar su café. Esa misma tarde llegó a las oficinas del licenciado Salvatierra sin cita. La secretaria le dijo que el licenciado estaba ocupado. Andrés dijo que esperaba. Esperó 40 minutos de pie porque no quiso sentarse. Cuando por fin lo hicieron pasar, entró al despacho con la carpeta bajo el brazo y la puso sobre el escritorio sin saludar. «Quiero saber qué es esto», dijo. El licenciado Salvatierra lo miró con calma, juntó las manos sobre el escritorio y respondió con una tranquilidad que a Andrés debió parecerle insoportable. «Es la documentación patrimonial de su padre, don Ezequiel Romero. Todo está formalizado. Todo se hizo conforme a derecho». «¿Cuándo hizo esto?» «Las cuentas existían desde hacía años. El resto fue formalizado en el momento en que su padre lo consideró necesario». «¿Por qué no nos dijo nada?» El licenciado inclinó levemente la cabeza. «Con todo respeto, señor Romero, su padre no tenía ninguna obligación de informarle sobre su patrimonio personal. El dinero era suyo. Las decisiones, suyas. La discreción, también suya». Andrés apoyó los nudillos sobre el escritorio. Ese dinero debió haberse usado para la familia, para la casa. Estábamos cargando con todos los gastos mientras él, interrumpió el licenciado sin levantar la voz, vivía con una austeridad que eligió libremente. Cubría sus propios gastos personales sin pedirle nada a nadie y administraba su patrimonio con una responsabilidad que muy pocos hombres logran sostener durante tantos años. Andrés se enderezó. «Quiero hablar con él. Puede intentarlo. Tiene su teléfono, supongo. ¿Dónde está viviendo?» «Eso no es información que yo pueda darle. Soy su hijo, y él es su padre», respondió Salvatierra con una pausa medida, «con todo lo que eso significa en ambas direcciones». Andrés tomó la carpeta, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «¿Hay alguna manera de impugnar el fideicomiso?» El licenciado lo miró fijo. «Ninguna. Fue constituido en plena capacidad jurídica, sin presión, sin vicios de consentimiento, con todos los requisitos de ley. Está blindado». Andrés asintió despacio, como alguien que procesa una derrota que todavía no termina de creer. «¿Hay algo más que deba saber?» El licenciado abrió una gaveta, sacó un sobre cerrado y lo puso sobre el escritorio. «Su padre lo dejó para usted. Me pidió que se lo entregara cuando usted viniera. Sabía que vendría». Andrés miró el sobre. Tardó varios segundos en tomarlo. Salió del despacho sin abrirlo. Bajó las escaleras, llegó a la calle, se paró en la banqueta con el tráfico a su alrededor y el sobre en la mano. Lo abrió. Adentro había una sola hoja, escrita a mano con mi letra de siempre, firme y pareja, la misma letra que le firmó sus boletas en la escuela, sus permisos de viaje, sus primeros documentos de trabajo. Decía: «Andrés, no te escribo con rencor, te escribo porque eres mi hijo y siempre lo serás». Lo que construí en silencio no fue un secreto para herirte. Fue la única manera que encontré de proteger lo que gané con trabajo honesto, de decisiones tomadas con prisa y con miedo. El dinero está donde debe estar. Tu hija tendrá lo que necesite cuando lo necesite. Tú tendrás que encontrar tu propio camino, como yo encontré el mío. Nunca dejé de amarte. Pero amar a alguien no significa entregarle todo lo que uno tiene sin que él lo haya ganado. Cuídate,
Tu padre. Andrés dobló la hoja. La guardó en el bolsillo interior del saco, junto al pecho, sin saber muy bien por qué la ponía ahí. Desde su escritorio, el licenciado Salvatierra lo vio alejarse por la ventana. Luego, tomó su teléfono y marcó un número. «Don Ezequiel», dijo cuando contestaron. «Su hijo ya sabe». Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. «¿Cómo lo tomó?», pregunté. «Como toman las cosas los hombres que creyeron que sabían todo y descubren que no sabían nada», respondió el licenciado. Guardé silencio un momento. «Su padre nunca dependió de usted», dijo Salvatierra, casi para sí mismo, como repitiendo algo que ya había dicho antes. «Eso es lo que más le va a costar entender». «Que Dios lo ayude a entenderlo», respondí, y colgué. El hombre que aprende demasiado tarde lo que tenía vale menos que el hombre que nunca lo supo, porque el primero carga con el peso de haber sido él mismo quien lo destruyó. Andrés tardó 3 días en llamarme. 3 días en los que yo imaginé lo que estaría ocurriendo en aquella casa, las conversaciones a puerta cerrada entre él y Paola, los silencios nuevos, distintos a los anteriores, porque antes el silencio era de poder y ahora era de derrota. Los intentos de Andrés por reconstruir una narrativa que ya no tenía forma de sostenerse. 3 días de cargar con una carta doblada en el bolsillo del saco junto al pecho, sin saber bien por qué seguía poniéndola ahí cada mañana. Cuando llamó, contesté al tercer timbre. No al primero, porque hay cosas que no conviene apresurar, y no al quinto, porque tampoco quería que creyera que yo no quería hablar con él. «Papá», dijo, «solo eso». Solo mi nombre en su boca, con esa voz que no era la del hombre que me había puesto condiciones en su cocina. Era otra voz, más angosta, más honesta. «Andrés», respondí. Silencio. «Leí la carta», dijo al fin. «Ya lo suponía. Y fui con el licenciado Salvatierra. También lo suponía». Otro silencio. Escuché que respiraba con esa dificultad específica de las personas que están intentando decir algo que nunca aprendieron a decir. «Papá, yo no sabía. O sea, sabía que tenías algo, pero no sabía cuánto ni cómo, ni que ya estaba todo protegido», dije ayudándolo. «Sí, lo estaba desde antes de que me fuera a vivir contigo». Silencio más largo. «¿Sabías que esto iba a pasar?», preguntó. «¿Desde el principio?». Lo pensé antes de responder, porque era una pregunta que merecía honestidad. No sabía exactamente qué iba a pasar. Sí sabía que debía cuidar lo que era mío antes de ponerme en una situación donde dependiera de alguien más para vivir, no porque desconfiara de ti, sino porque confío en Dios más que en cualquier circunstancia. «Pero sí desconfiaste de mí», dijo. No era un reproche, era una constatación. «Empecé a desconfiar cuando empezaste a darme razones para hacerlo, Andrés. No antes», no respondió de inmediato. Cuando habló de nuevo, su voz tenía algo que no le había escuchado en muchos años, algo que se parecía mucho a la vergüenza. «Tengo deudas, papá, serias. No sé si salgo de esto». «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?». «Porque te escuché hablar por teléfono en el jardín hace semanas, y porque conozco ese tono de voz. Es el mismo que tenías cuando eras niño y habías roto algo y todavía no decidías si confesarlo». Silencio. «No voy a pagarte las deudas, Andrés», dije antes de que él preguntara. «No porque no pueda, sino porque ese dinero tiene un destino y un propósito, y ninguno de los dos tiene que ver con cubrir lo que se construyó mal. Pero sí te digo esto. Si estás dispuesto a sentarte con alguien de confianza y hacer un plan real, puedo orientarte. Nada más. El trabajo lo tienes que hacer tú». Escuché que tragaba saliva. «¿Puedo verte?», preguntó. «Cuando quieras». «Mañana». «Mañana está bien». Nos vimos en una cafetería tranquila, lejos de su casa y lejos del despacho del licenciado. Llegué antes que él, pedí un café y esperé.
Cuando entró, lo vi desde la puerta y por un momento lo vi como lo vi siempre. Mi hijo, no el hombre impaciente y ambicioso de los últimos meses. El niño que corrió hacia mí en su primer día de escuela. El adolescente que me preguntaba cosas en voz baja porque no quería que su madre lo oyera. El joven que me abrazó cuando nació Sofía, con los ojos llenos de un miedo feliz que nunca había visto en él. Se sentó frente a mí. Tenía ojeras, la corbata un poco torcida, las manos sobre la mesa, sin saber muy bien qué hacer con ellas. «Papá», dijo, «Andrés, lo que te dije ese domingo, no tienes que repetirlo. Sí tengo que repetirlo porque necesito que sepas que yo no soy eso». Lo miré. Tomé mi café con calma. Un hombre se define en lo que hace cuando tiene miedo, Andrés. Cuando todo va bien, cualquiera es buena persona. El carácter se ve en los momentos difíciles. Lo que hiciste en esos momentos, lo hiciste. Y no te lo estoy echando en cara. Te lo digo para que lo sepas tú, para adentro, y decidas qué haces con eso. Se le humedecieron los ojos. Lo vi hacer el esfuerzo de no llorar, el mismo esfuerzo que hacía desde niño, esa terquedad suya de no querer mostrar lo que sentía. «¿Me puedes perdonar?», preguntó. «Perdonarte no fue inmediato, Andrés, pero fue necesario», respondí. «El perdón no es para ti, es para mí, para no cargar con algo que no me corresponde cargar. Entonces podemos tener una relación, Andrés, pero tiene que ser distinta, construida sobre lo que realmente somos, no sobre lo que cada uno esperaba que el otro fuera», asintió, despacio. Hablamos casi 2 horas. Le recomendé a un hombre serio que sabía ordenar deudas y poner cuentas en claro, alguien que el licenciado Salvatierra conoce y que trabaja con personas en situaciones difíciles sin juzgar el punto de partida. Le dije que el camino iba a ser largo, pero que era posible. Le dije que Sofía lo necesitaba entero, no perfecto, pero entero. Lo que no le dije fue que Paola, más fría que arrepentida, había llamado al licenciado 2 días antes para buscar alguna salida legal. No para reparar nada, solo para no perder el control. No encontró ninguna salida. El licenciado me lo informó con su discreción de siempre. Yo lo guardé para mí. Hay batallas que no necesitan pelearse en voz alta para estar ganadas. Cuando nos despedimos en la puerta de la cafetería, Andrés me dio un abrazo. Torpe, apretado de los abrazos que dan las personas que olvidaron cómo hacerlo y están recordando sobre la marcha. Lo dejé. Le devolví el abrazo. «Cuídate, hijo». «Tú también, papá». Sofía me llamó esa misma noche. Le había dado mi nuevo número el día que salí, y desde entonces me llamaba casi cada tercer día, a veces para contarme cosas de la escuela, a veces sin pretexto concreto, solo para hablar. Esa noche me preguntó cómo había estado el encuentro con su papá. «Bien», le dije. «Creo que va a estar bien». «¿Lo perdonaste de verdad?» «De verdad». «¿Y a mi mamá?», hice una pausa. «También». «Aunque ella todavía no lo sabe», dijo Sofía, con esa perspicacia suya que siempre me toma por sorpresa. «El perdón no necesita que la otra persona lo sepa para ser real», respondí. Sofía se quedó callada un momento procesando eso. Luego dijo: «Abuelo, ¿tú eres feliz?». La pregunta me detuvo. Miré por la ventana de ese pequeño departamento en otra zona de Guadalajara donde me había instalado. Un lugar sencillo y ordenado, con luz suficiente por las mañanas para leer, con silencio suficiente por las noches para orar. Por primera vez en meses, dormía sin sentirme vigilado. Mi Biblia sobre la mesa, el rosario colgado en la cabecera. «Soy muy feliz, Sofía», respondí. Y era completamente cierto. Ella suspiró con ese alivio tan particular de los niños cuando la persona que más quieren les da la respuesta que necesitaban. «Bien», dijo. «Entonces yo también. Colgamos».
Me quedé sentado un momento en el silencio de mi departamento, con el teléfono en la mano y el corazón liviano. Pensé en Andrés, pensé en Paola, pensé en todos esos meses de indirectas y reglas y presiones y aquella mañana de domingo en que mi propio hijo me pidió que eligiera entre mi Dios y quedarme en la calle. Pensé en el momento en que tomé mi maleta y salí caminando sin voltear atrás. Y pensé en lo que aprendí a lo largo de toda mi vida, que nadie me enseñó de golpe, sino poco a poco, en las madrugadas de oración y en los años de trabajo silencioso, y en los días de pérdida y de gratitud mezclados, que la riqueza que se muestra se convierte en blanco, que la riqueza que se guarda con propósito se convierte en legado, que los hombres que viven con sencillez no lo hacen porque no tienen. Lo hacen porque saben exactamente lo que tienen y para qué sirve. Abrí la Biblia en Salmos 27, como aquella primera mañana, cuando el café estaba frío y los pájaros cantaban afuera, y yo todavía intentaba llamar cansancio a lo que ya era otra cosa. Lo leí una vez más, despacio. Luego cerré la Biblia, apagué la luz y me fui a dormir en paz, porque nunca fui pobre, solo nunca necesité